Vamos a meditar un momento en la palabra. Váyase al libro ahí de San Mateo. Palabra muy conocida, pero esto es lo que el Señor me da, hermanos. Y vamos a llevar esa palabra hermosa, San Mateo 18:23. Hermanos, ahí vamos a estar al 35. Vamos a hablar un poco de los dos deudores. Gloria sea al Señor. Vemos la hermosa palabra del Señor, amados hermanos, honrando a nuestro Padre Celestial, a su Hijo amado, y por el poder de su Espíritu Santo. Y la Iglesia de Jesucristo dice: amén. Amén. Y dice a la palabra hermosa, mis hermanos: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, qué tremendo, qué dura la situación, pero esa es la palabra de nuestro Dios. Tome asiento, hermano. Es una palabra tan hermosa, hermanos. Por lo cual dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí está dura la situación, hermano. Porque sabemos de que si aquí en la tierra, amados hermanos, nosotros sabemos de que, hermanos, no podemos consolidar deudas tan terribles, tan grandes, como la que nuestro Dios nos ha consolidado a nosotros. Una deuda, hermanos, que cómo la podíamos pagar. Ni aunque, hermanos, no tuviésemos todo el oro y la plata de este mundo, no pagábamos la gran deuda que teníamos con nuestro Dios. Pero qué bueno el Señor, amados hermanos, porque Él dice que, hermanos, tuvo compasión de nosotros, como aquel hombre, hermanos, que se le fue perdonada la deuda. Mire qué tremendo. El Señor dice que quiso hacer cuentas con los suyos, viendo, hermanos, de que en realidad todo, hermanos, nuestro proceder para nosotros, hermanitos, era algo, como les puedo decir, incomparable de la gran deuda que teníamos con nuestro Dios. Nuestro Dios nos perdonó, nos liquidó, hermanos, por amor, por misericordia. Pero mire qué tremenda la situación que relata aquí. Habla de dos personas, hermanos, que eran deudores delante de Él. Hablando, amados hermanos, esta palabra, el Señor, hermanos, podemos ver cómo el Dios de la gloria dice la palabra, hermanos, y se hace, hermanos, la historia ahí de que 10,000 talentos, hermanos, esa deuda este hombre no la podía cancelar, ni aún así, hermanos, desde su primera generación, ni con toda su familia, porque aquí lo dice que con toda la familia, hermanos.
no podían pagar ni de la primera hasta la cuarta generación esa deuda. Y seguía aquella gran deuda, hermanos, porque 10,000 talentos podía pasar toda su vida en aquella deuda y no la cancelaba, no la podía cancelar. Era grande. Aleluya. De igual manera, la deuda que usted tenía con el Altísimo. Pero mire qué tremendo, dice la palabra que este hombre le rogó a su Señor y le dijo: Señor, yo soy pobre y tú sabes que no alcanzo a cubrir esa deuda, perdóname mi deuda. Dice la palabra de nuestro Dios que movido a misericordia le dijo: está bien, no me la puedes pagar, te perdono tu deuda. Amén. Mire qué hermoso, qué lindo. Porque 10,000 talentos, amados hermanos, dicen que podía pasar toda su vida y con toda su familia y no cancelaba esa deuda. Qué tremendo, hermanos. Así era el proceder, amados hermanos, de nuestra vida delante de Dios. Nosotros llenos de inmundicia, de pecado, ¿con qué podíamos pagar, hermanos, todo lo que nosotros teníamos en nuestras vidas? Con nada, con nada. Pero qué bueno el Señor, hermanitos, de que Él nos pagó toda esa gran deuda y nos ha hecho libres para gloria de su nombre, para alabanza suya, hermanito, para que usted ahora se sienta, hermanos, libre, sin esa deuda tan grande. Ahora usted, hermano, espiritualmente usted se siente, hermanito, que le quitaron una gran carga de encima. Porque cuando andamos allá afuera muertos, hermanos, espiritualmente, ¿qué era lo que había sobre nosotros? Una carga terrible, hermanos. Por eso el Señor se compadeció de nosotros y esto nos da una semejanza de la misma manera con estos dos deudores. Pero que el hombre dice que saliendo de manos de su Señor encuentra a su consiervo, a un hombre que dice que le debía 100 denarios. Según análisis, hermanos, 100 denarios era el salario como de una quincena. A la deuda que él tenía, hermanos, cómo este hombre no pudo meditar de que la deuda que se le había sido perdonada era más grande, hermano, que lo que el otro le debía. No fue movido a misericordia, no se tocó el corazón. Y dice la palabra que le ahogaba y le decía: págame lo que me debes. ¿Cómo, amados hermanos, nosotros podemos ser de una mente tan escasa, hermanos, cuando sabiendo que a nosotros nos ha sido perdonada toda aquella, amados hermanos, gran deuda, como nosotros también no vamos a perdonar a nuestros consiervos, a nuestros hermanos? A veces nuestras faltas, hermanitos, son tan grandes que nosotros decimos: ¿cómo Dios tuvo tanta misericordia y me limpió de todo esto? Me quitó todo aquello que me llevaba rumbo a condenación, y ahora nosotros no queremos perdonar, hermanos, a nuestros hermanitos, que a veces son pequeñeces, hermanos, pero no nos queremos perdonar entre nosotros mismos. No tenemos esa capacidad, hermanos. Fuera del Señor no la tenemos. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento, la plenitud, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, nosotros reconocemos que si nosotros no perdonamos al que nos ofende, hermanos, tampoco nosotros vamos a ser perdonados. ¡Qué tremendo, hermanos! Porque podemos ver aquí en esta situación la cosa se había puesto bien difícil. Porque, como le digo, la deuda de aquel era grande. Cada uno de nosotros, hermanos, delante del Señor, nuestra deuda ha sido inmensa. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos llegar a una mentalidad, hermanitos, de poder llegar a ese extremo de no perdonar a nuestro hermano? Y aquí nos da una gran lección la palabra. Que, hermanos, así como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Pero a veces, hermanos, el orgullo, el egoísmo no nos deja actuar de esa manera. ¿Por qué, hermanitos? Porque no hemos entendido cuán grande fue el amor de nuestro Dios para con nosotros. Y a mí me venía a la mente, hermanos, dos deudores. Hablando, hermanos, secularmente, Israel y el pueblo gentil. Hermanitos, aquí viene un proceso bien grande. Porque Israel, amados hermanos, desde el principio de todas las cosas, el Señor lo ha tomado a misericordia. El Señor siempre ha venido tratando con ellos. Y el Señor les perdonó una gran deuda, pero ellos no quisieron perdonar a los demás.
De igual manera nosotros, hermanos, teníamos todo ese tremendo rollo encima, y nosotros teniendo ya el conocimiento, hoy nosotros no queremos perdonar a otro. Y siempre muchos, amados hermanos, tenemos esos procesos tan difíciles, hermanitos, que no nos compadecemos de nuestro prójimo, porque ya nosotros fuimos perdonados. Y nos enorgullecemos, hermanos, nos sentimos más superiores que los demás. Cuando, hermanos, nos damos cuenta de dónde el Señor nos levantó, de dónde el Señor, hermanos, nos rescató. Hermanitos, viene a ser una asimilación tan igual. Israel, amados hermanos, como tanto el pueblo gentil, fueron dos, amados hermanos, deudores delante de la presencia del Señor. Ahora, amados hermanos, Israel, ellos no quieren reconocer a su Señor. Ellos, amados hermanos, se sienten que todos lo son, que todos lo pueden, que todos lo tienen, hermanos, y que todos lo merecen. ¿Por qué? Porque Dios los tomó como su linaje. Bendito sea el Señor. Ellos son su pueblo, hermanos, son la niña de sus ojos, dice la palabra, y siempre ha venido con la misericordia con ellos. Pero también a nosotros, hermanitos, por misericordia, el Dios de la gloria nos llamó, nos rescató, nos sacó de aquella inmundicia. Ahora nosotros, amados hermanos, también tenemos que reconocer que así como nosotros ofendimos, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que traer a memoria, hermanos, que no tampoco podemos ser solos para adentro. Porque, hermanos, esta situación se complicó tremendamente. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Era inmensa la deuda, hermano. ¿Cómo nosotros no podemos, hermanos, actuar de esa manera hoy día? Que nosotros, hermanos, como le digo, nuestros pecados eran terribles, grandes, que vergüenza nos da decir lo que éramos antes, hermano. Y ahora que nos vemos ya recuperaditos, ya, hermanos, por ahí mejoraditos, ahora vemos de menos a otros. A veces el borrachito ahí en la calle, hermano, nos da repudio a darle un abrazo al borrachito. Y no nos acordamos de la condición de donde el Señor nos sacó, de donde nos levantó. Hombres, amados hermanos, que a la verdad yo he visto vidas, hermanos, acabaditas en los vicios, botaditos, amados hermanos. Y cuando el Señor ha llevado su misericordia a su vida, y después he visto esa transformación, hermanos, qué lindo cuando vemos cómo Dios, hermanos, hace desaparecer toda aquella inmundicia en nuestra vida, hermanitos, y nos da un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque así es el amor de Dios. Dios nos quiere ver, amados hermanos, siempre, hermanos, con esa vida miserable. Dios nos quiere ver siempre, amados hermanos, libres de toda culpa, como a estos hombres Dios los quiso ver libres de su culpa. Pero ellos no asumieron el reto, dice la palabra. Este no quiso perdonar a su consiervo. Imagínense, 10,000 talentos. Si un talento, amados hermanos, según narra la historia, eran cofres, hermanos, grandes, de puro oro o de pura plata, pero eran unas medidas grandes. 10,000 talentos, hermano. Si aquel hombre dice que iba a pasar con toda su familia hasta la 4ª generación y nunca iban a poder pagar aquella deuda. Póngase a pensar usted. Y el Señor se compadeció, se condolió. Le dijo, porque dice que le rogó que le perdonase la deuda, y lo perdonó. Así es de compasivo nuestro Dios, hermano, con nosotros. Por eso el Señor nos está recalcando y nos está diciendo: si yo les he perdonado tanto a ustedes, ¿cómo no ustedes se van a perdonar ustedes mismos? Porque el que no se perdona sus ofensas, hermanos, difícilmente vendrá al reino de los cielos. Porque, señores, hermanos, es algo tan grande, que una ordenanza que nos ha dejado, hermanito, para que nosotros seamos libres y tengamos acceso a esa salvación tan gloriosa. Si no, hermanos, difícilmente no vamos a caminar para el cielo. Aquí nos vamos a quedar si nosotros somos duros de corazón. Y siempre actuamos, hermanos,
con aquella mentalidad de que el que me debe, que me pague. Y el Señor dijo, si te dan en una mejilla, hay que poner la otra. Pero nosotros no. Nosotros no dan una, queremos dar tres. Amados hermanos, rencorosos, odiosos. Porque así es, amados hermanos, el hombre que verdaderamente no tiene temor de Dios. Pero nosotros, el Señor, hermanos, nos cambió, nos transformó, nos ha hecho gente nueva, hermanito, de un corazón nuevo y una mente nueva. ¿Para qué? Para que le alabemos, hermanos, para que le sirvamos, para que nos gloriemos, hermanos, delante de su presencia, viendo, amados hermanos, que nuestro Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas rotundo. Porque, hermanos, yo ahora, en mi manera de ver las cosas, yo cuando me recuerdo las cosas de allá atrás, yo no quiero ni voltear a ver para allá atrás, porque sé de dónde el Señor me sacó. Hermanitos, una deuda terrible que cómo la podíamos cambiar o pagarla, nada, en ninguna forma. Y ahora muchas veces, hermanos, nosotros nos volvemos arrogantes y que ya nos vemos recuperaditos y así de reojo vemos al otro que está por ahí todavía pasando, hermanos, aquellas consecuencias terribles. Y no queremos, amados hermanos, dar nuestro brazo a torcer, y de ahí venimos nosotros. De ahí nos sacó el Señor. Por eso Dios nos está diciendo que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire qué hermoso. Gloria a Dios. Amados hermanos, si el diablo ya nos tenía atados de pies y manos, ¿cómo usted podía ser libre para adorar a Dios? ¿Cómo usted, amados hermanos, podía decir de que iba a hacer algo bueno si nuestro corazón y todo nuestro ser era malo? Pero qué lindo el Señor, como hermanos nos vino dando en su misericordia. Dice que Él nos perdonó, nos limpió, nos santificó, hermanitos, nos ha purificado para gloria de su nombre. Hermanos, y ahora que estamos, hermanos, restaurados, que estamos, hermanos, por misericordia, caminando, hermanos, por su senda bendita, ¿cómo no, amados hermanos? Nosotros vamos a tener misericordia de los demás y vamos a ir a compartir, hermanos, esta gloria que se nos ha sido dada a nosotros. Es menester también que nosotros compartamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero como le digo, hermanos, mire, yo conozco bastantes personas que después de andar allá en una vida tan miserable, se vuelven orgullosos, vanidosos. El Señor les ha dado ministerios, grandes ministerios. Hermanos, y ya estando sentados allá adelante en un ministerio, 20 menos a los demás. Cuando no se dan cuenta cómo Dios, hermanos, ha tratado con ellos y los ha rescatado de una inmundicia tan grande, ahora nos volvemos de esta manera. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza, porque entonces no hemos conocido al Señor, no le hemos visto. Hermanos, tremendo, porque la situación cambia. Muchas veces el Señor da lugar a que entremos a otros procesos, que después de estar, hermanos, tan hermoso en los caminos del Señor, a veces el Señor da lugar porque nosotros no hemos cambiado nuestra manera de ser, no hemos cambiado nuestro interior, y a veces, hermano, el Señor nos vuelve a llevar a procesos terribles para que veamos qué es el dolor, qué es la miseria, qué es la angustia, porque solo, amados hermanos, nuestro Dios, que dice que cargó con todas nuestras culpas, hermanos, Él dice que Él las olvidó, las echó a lo profundo de la mar. Y ahora Él no las trae a memoria más. Pero nosotros a veces no queremos olvidar. No queremos pasar esos procesos. Pero qué bueno el Señor, hermanito, porque yo sé que el Señor a usted lo ha cambiado, lo ha transformado. Yo sé que usted ahora es una nueva persona, hermanito, y ahora nos gozamos, nos deleitamos, porque ya no somos lo que éramos antes. Ahora podemos decir, hermanos, que hasta aquí el Dios de la gloria nos ha ayudado, nos ha bendecido. Por
Por eso, hermanos, tenemos que darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Y participar, hermanos, de toda esta misericordia con todos aquellos que, hermanos, la necesitan. Porque cuánta alma, hermanos, que anda en este mundo perdida. Pero a veces nosotros ni voltearlos a ver queremos. Porque es homosexual. Porque es, hermanos, lesbiana. Porque es, hermanos, ladrón. Porque es homicida. Porque es borrachito. Hermanos, muchas veces nosotros decimos, no, este hombre, vida más miserable. Y de ahí salimos nosotros. De ahí venimos nosotros. Entonces nosotros tenemos que testificar de las grandezas del Señor y decirles el cambio que nuestro Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Hermanos, porque eso es lo que el Señor nos está llevando también, que nosotros seamos movidos a misericordia y que nos perdonemos también. A veces, hermanos, nosotros allá cometimos tantos errores, cosas, hermanos, como les digo, que nos avergüenzan, pero allá en el Señor nos volvemos todavía bien pechugones. Ya pensamos de que solo nosotros somos y que solo nosotros somos hijos de Dios. Amados hermanos, la misericordia del Señor todavía está en esta tierra. Y nosotros tenemos que compartir, hermanos, la bendición de lo que Dios ha hecho con nosotros. Compartirla con todo lo que el Señor nos pone por delante. Porque no porque, amados hermanos, aquel es pícaro, sinvergüenza, ladrón o adúltero, mafioso, vamos a tener de menos a las personas. No, hermanos, porque de allá venimos nosotros, de todas esas cosas. Y si el Señor nos perdonó, también nosotros podemos dar testimonio que también podemos perdonar, hermanos. Pero a veces pasan cosas, hermanos, dentro de la iglesia del Señor, entre familia, hermanos. Pasan cosas con nuestros parientes. Nosotros no queremos saber más de estas personas. Y dentro de la familia. Y no queremos, hermanos, perdonar. Yo conozco gente que dicen, ¿para qué? Si este no entiende. No, es que quien hace entender, hermanos, y entrar en razón es Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer entender a nadie. Es la palabra de Dios que convierte, hermanos. Es el Espíritu Santo que obra en nuestra vida. Pero nosotros no podemos, hermanos, ser arrogantes y decir, ya porque yo ya estoy en los caminos del Señor, ahora yo me gozo, yo me deleito, hay que ver a este cómo sale. No, hermano. Es menester cumplir con la palabra de nuestro Dios. Y hacer notorio de que, hermanitos, como fuimos perdonados nosotros, también ellos pueden ser perdonados. Porque de allá venimos nosotros. Si nosotros traemos todas esas cositas a los caminos del Señor, no hemos visto ni hemos conocido al Señor. Porque es menester, hermano, dar frutos. Y un testimonio, hermano, de toda la grandeza que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero mira, aquí viene la situación terrible. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, o sea, a otro hermano de la misma condición que él, que le debía 100 denarios. Como le digo, que hacen, hermanos, por ahí cuenta de que era el salario de una quincena, 100 denarios. Y usted se da cuenta que dice que allá iba de esclavo él, su mujer y todos sus hijos, y no alcanzaban a pagar la deuda. Y el Dios de la gloria sí lo perdonó. Dice que este hombre, amados hermanos, siendo un rey, dice que movido a misericordia, le digo, pues no, yo sé que no puedes, entonces te perdono la deuda. Vete en paz. Pero allá anda el otro pobretón allá, igual que él, que le debía esos 100 denarios. A este, él no lo quiso perdonar. Es terrible, hermanos, entrar a esa falta de entendimiento es tremendo. Porque nosotros, como dice la palabra, muy hermosa, que nosotros tenemos que compadecernos, hermanos, de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque de ahí fuimos levantados nosotros. Mire qué tremendo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Qué tremendo, hermano.
traigamos a memoria eso nosotros. Que nosotros, siendo perdonados ya, no vamos a perdonar a nuestro prójimo. Es menester, hermanos, que actuemos de esa manera. Porque más abajito nos dice la palabra, ya lo leímos. Que nosotros no perdonamos tampoco a nosotros. Nos van a perdonar. Y ahí está tremendo, hermanos, porque deudores delante de Dios, yo lo digo, hermanos, todos somos deudores siempre. Porque lo que nuestro Dios hace con cada una de nuestras vidas, hermanos, ¿cuándo le vamos a pagar al Señor todos los favores y las misericordias que el Señor hace con nosotros? Nunca, hermano. Nunca le vamos a pagar al Señor. Dígame usted hasta este momento, hermanito, desde que usted trae razón de entendimiento, no le ha faltado la comidita, hermano. Humildemente, pero siempre ha tenido la comidita. Hermanos, y allí venimos viviendo la vida. Y sabemos, hermanos, que nuestro Dios no nos pasa factura de todas estas cosas. Que demande al Señor de nosotros obediencia, temor, para que nosotros, hermanos, nunca nos falte en nuestras necesidades lo básico. Y el Señor siempre está ahí. Hasta de más no está, porque mire cómo estamos. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermanos. Y si Dios es bueno, nosotros también dice que aprendamos a ser como Él es. Porque si nosotros no tenemos misericordia, tampoco Él, hermano, nos va a perdonar a nosotros, porque somos sin misericordia. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ser hacedores de esta palabra, hacedores en realidad, hermanos, como el Señor está pidiendo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué duro, hermano. Qué duro. Gloria a Dios. Porque eso quiere decir, hermanos, que él no tenía corazón. Era sin corazón. Y una persona sin corazón, hermanos, ¿cómo actúa? Duramente, actúa mal. Él dice que los metió a la cárcel y que no se lo sacasen de allí hasta que pagara la deuda. Amados hermanos, es triste y lamentable porque muchos actuamos de esa manera. Que nosotros queremos, hermanos, tenerlo todo y que, hermanos, siempre se nos dé lo que necesitamos. El Dios de la gloria siempre está con nosotros. Pero nosotros, hermanos, mire aquí este hombre, él no se movió a misericordia. Él siempre estaba allí. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Hermanos, qué duro. Porque la gran deuda de nosotros, a este hombre se le fue perdonada esa gran deuda. Él tenía que hacer lo mismo con su consiervo. Traer a memoria aquello que habían hecho con él, hermanos, y compadecerse también de su consiervo. Qué tremendo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, óigame bien, como se humilló, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Qué tremendo, hermanos. La dureza de corazón, la sin misericordia que podemos llegar a ser nosotros. Y viendo, dice, sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Está duro, hermano. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Yo pienso que llegar a esos extremos, hermanos, hasta ya en estos tiempos, es que nosotros no tenemos temor de Dios. Es que no hemos visto al Señor ni le hemos conocido. Porque el Señor lo que está demandando es, hermanos, que hagamos de misericordia con nuestro prójimo.
que lo veamos, amados hermanos, como que si nosotros estuviésemos pasando aquella situación. Pero a veces podemos ver la necesidad y no extendemos la mano. Pero Dios nos ayuda, hermanos, porque vienen tiempos mejores. Cuando se puede, entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que así como Dios provee y bendice, así también nosotros tenemos que bendecir a los necesitados. Y yo sé que Dios es bueno, hermanos. Hay tiempos que hay vaquitas en los corrales. Hay tiempos que hermanos, allá la higuera tiene frutos. Pero no, a veces entre más tenemos, más queremos. Y mire, hermanos, y cuando llega ese espíritu de avaricia en nuestra vida, hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en momentos, hermanos, que usted no lo espera, viene el Señor y pasa la medida. Y cuando siente uno, hermanos, se queda sin nada. Me recuerdo un compañero de trabajo, triste lamentablemente. Bueno, gracias al Señor, esta gente, hermanos, yo les hablaba de la palabra. Yo tuve la oportunidad de ponerles la palabra y les decía: tengan ustedes misericordia de ustedes mismos, porque eran dos hermanos. Hermanos, y lo que uno acuñaba, el otro, ¿cómo? Aunque estuviera viendo con la necesidad, su hermano, hermanos, se compartían nada. Vino la prueba, hermanos, y del primer nivel de abajo era un edificio de como de 8 o 9 niveles. Y agarra juego a aquellos apartamentos, hermano, y se pasa llevando el apartamento de ellos. Y debajo del colchoncito ahí tenía su mamarrita de billetillo. Y se le quemó, hermanos, y después aquel hombre lloraba como no tiene idea. Y me decía, verdaderamente, me decía: ¿dónde quedó todo mi trabajo? Y yo me venía a la memoria que el hermano de él me contaba, hermanos, cómo pasaba tremendas necesidades. Y no compartirse, hermanos, y siendo hermanitos. Y ahora nosotros, como pueblo de Dios, teniendo un conocimiento, hermanos, tenemos que llegar, hermanos, a un conocimiento de que verdaderamente el Señor es justo, misericordioso. Él es bondadoso, pero también, hermanos, cuando ve la injusticia, pasa la vara. Unas personas, hermanos, que han terminado lastimosamente en la nada. Uno ahí anda, hermanos, de indigente en las calles. El otro se fue para El Salvador, allá dicen que se ahoga en el alcohol. Y perdiditos, hermanos, terriblemente. ¿A dónde llega, amados hermanos? Mire, teniendo oportunidades, porque yo me recuerdo uno de ellos, hermanos, tenía hasta sus 3, 4 cheques ahí guardaditos que ni los cambiaba. Y ahora es el que anda de indigente, ahí se mira por la Pani Branch. Hermanos, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? Porque Dios, hermanos, dice que Él es fiel y justo. Él obra con justicia, pero cuando ve que nosotros, hermanos, somos injustos, somos infieles, hermanos, Dios pasa también la medida. Dios pone la vara. Y de ahí, hermanos, de que les pasó todo esto, que se les quemaron los apartamentos, les vino, hermanos, una calamidad a toda esta gente terrible. Y eso nosotros, mi esposa, lo hemos visto con nuestros ojos. Hermanos, terrible. Por eso, hermanitos, nosotros siempre tenemos que reconocer y mejorar, hermanos, enmendar. Si nosotros tenemos cosas que nos perjudican en nuestra vida diaria, hermanos, aparejémonos con Dios. Arreglemos nuestras situaciones con el Señor, porque Dios, amados hermanos, con Dios no se puede jugar. Con Dios no podemos actuar, hermanos, así, despotamente, hermanos, apartados, sin conocimiento. Sin razonamiento, hermanos, no podemos actuar ya como hijos de Dios, hermanitos. Nosotros tenemos que ver que tenemos que marcar diferencia en medio de este mundo lleno de engaño. Sí, amén, aleluya. Porque, hermanos, Dios en su amor, en su misericordia, miren los lugares a donde nos tiene a nosotros. Amén, Señor. Entonces, llamándole, su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
¿Verdad que se pone algo complicada ahí la cosa? Pero aquí el Señor nos trae, hermanos, una reflexión a la mente. Que veamos, hermanos, que como hijos de Dios nosotros tenemos que ser diferentes en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué Dios nos trae esta palabra? Porque quizás, hermanos, todavía no nos hemos despojado de ese viejo hombre. Somos sin misericordias. Somos, amados hermanos, todavía de corazón duro. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que entendamos, hermanos, de que si Él ha tenido misericordia, nosotros también, seamos misericordiosos, compasivos, hermanos, dadivosos con la gente. Porque, amados hermanos, como le digo, muchas veces podemos tener por allí algo que podemos, hermanos, soltar para bendecir al otro hermanito y no lo hacemos. ¿Por qué? Somos todavía duritos de corazón. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos. Porque no nos vayan a acontecer cosas así como las que le estoy contando, porque Dios tiene cuidado de los suyos. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Verdad que la palabra del Señor no se queda corta, hermanos? Dios es fiel y verdadero, amados hermanos, en su palabra. Si Dios nos trae, hermanitos, este consejo, es porque el Señor quiere que lo vivamos y que entendamos, que recapacitemos, hermanitos, que nosotros, si actuamos, hermanos, por ahí indiferentes, entremos a hacer la voluntad del Señor. Busquemos de qué manera, hermanos, nosotros podamos hacer verdaderamente la voluntad de Dios y no, hermanos, ser así duros de corazón. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Yo no sé, hermano, si entre nosotros haya una dureza de corazón así, que no nos perdonemos. Porque Dios, la palabra la trae a tiempo. Dios trae su consejo, hermanito, para que nosotros recapacitemos y veamos que, hermanos, tenemos que cumplir esta palabra. No solo porque la vamos a leer y se nos fue dado el sermoncito y así estuvo de bonito. No, hay que actuar con la palabra. Hay que hacerla nuestra, hermanos, y vivirla. Hay que, hermanos, impartir todo lo que el Señor nos está diciendo que hagamos, porque si no, tampoco el Señor va a tener misericordia de nosotros. Me gozo, hermanos, con esta palabra. No sé si usted está gozando. Gloria a Dios. Pero Dios es bueno. Así también, dice el Señor, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. No está diciendo solo de aquí para afuera. No está diciendo solo de palabras. Miren cómo dice, de todo corazón. Hermanitos, que tenemos que ser explícitos. Que si perdonamos, hermanos, no vamos a ir dando ahí un abrazo así de... Solo porque nos vean y nos digan que nosotros somos así, hermanos. No, si sentimos algo contra el hermano, entonces hay que reconciliarlos. Hay que pedirle perdón al Señor, hermanos, porque, miren, errores todos tenemos. Y en este camino, amados hermanos, hay que enmendar todos los errores. Hay que zafarnos de esos lazos del diablo, hermanos, porque el diablo es tan astuto que te va metiendo, hermanos, presa allí a tenerte atado para que tú no seas libre, para que vivas engañado, para que no reconozca la palabra de nuestro Dios, y nuestro Dios es veraz, hermano. Nuestro Dios nos trae esta palabra, ¿por qué? Porque quizás todavía nosotros nos viene aquel viejo hombre y somos sin misericordia, hermanos. No hay compasión quizás en nosotros, porque Dios nos trae de balde su palabra. Dios es lindo, hermanos, y Él dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que, hermanos, todos alcancemos la bondad divina de lo alto, hermanos. Si eso no está al otro lado del continente, como dice la palabra, para que vayamos a traer el consejo hasta allá, hoy lo tenemos esta noche aquí en este lugar. Y tenemos, amados hermanos, que hacer nuestra esta palabra, porque Dios nos quiere dar vida y Él nos quiere ver, amados hermanos, realmente como sus hijos, hermanos, y no teniendo consecuencias a través de cómo se narra aquí la historia. Tenemos que ver, hermanos, si nosotros estamos fallando por ahí, somos todavía rencorosos
odioso, hermano. Porque hay hermanitos que son odiosos. ¿Sí? No olvidan. Entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros no perdonamos al que nos ha ofendido, tampoco Él nos va a perdonar. Y entonces esta carrera es en vano, hermanos. Es menester de que nosotros atendamos el consejo del Señor y actuemos, hermanitos. Actuemos. Y si no estamos en esa posición, hermano, eso como, hermanos, un sonido de trompeta. Porque como les digo, el diablo es astuto y el día de mañana podemos caer en estos errores. El día de mañana, hermano, el diablo nos puede atar de pie a cabeza y no nos damos cuenta y podemos caer en esta falta. Por eso Dios, hermano, si nosotros no estamos actuando de esa manera, pongámosle cuidado a esta palabra. Y verá cómo Dios, hermanito, siempre nos va a guardar en su misericordia. Y así como hemos sido perdonados nosotros de esa gran deuda, así también nosotros perdonemos, hermanos, a nuestro hermano todas sus ofensas, para que vivamos una vida tranquila, pasiva, delante de la presencia del Señor. Gloria sea al Señor. Hasta aquí llegamos con esta breve meditación, hermanito.